Bueno, buenas noches, mi nombre es Patricia. Ya vamos a tratar de no demorarnos mucho, qué pena por la hora. Y bueno, efectivamente es un tema es el rompecabezas de todos. Se llama aborto en el ganado caprino, cómo identificar sus causas y prevenirlas. ¿Listo? Bueno, entonces el aborto, las causas y consecuencias y cómo prevenirlas. ¿Qué es el aborto? Primero que todo, el aborto es esa expulsión del feto de ese animal muerto antes de la fecha que esperábamos ese parto. ¿M? Entonces, claramente el objetivo de toda granja es tener sus ingresos, ¿verdad? Es tener leche, carne, animales que pues estén, digamos que renovando sangre todo el tiempo en nuestra finca. Pero ¿qué pasa cuando esperamos todo este tiempo y efectivamente pues hay un aborto? Entonces, bueno, esto digamos que es una problemática que pasa a nivel mundial y vemos cómo afecta no solo la economía de los pues productores, sino también es un problema sanitario que llega a afectar la salud de los seres humanos. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí en este gráfico principalmente hacemos cómo es el periodo de gestación de una cabra. Sabemos que va hasta aproximadamente el día 150, donde el primer día es como el productor empieza a planear sus montas, sus inseminaciones, y el primer tercio ya varía a partir del día 50, el segundo tercio a partir del día 100, el tercer tercio a partir del día 145 y ya, bueno, digamos que para el tema del parto se haría aproximadamente en el día 150. Listo, entonces eso sería como lo ideal que tuviéramos en una finca, ¿no? Que todos los animales nos generaran este tipo de leche, de carne, de animales y fuera un parto a término y unas crías pues sanas y bellas y muy lindas. Bueno, ¿qué pasa cuando el productor se encuentra con estas imágenes perturbadoras en la finca, ¿no? Bueno, entonces hay que diferenciar varias cosas. Hay que diferenciar cuando son pérdidas embrionarias, que son, digamos, encontramos este tipo de imagen como la que hay acá, la primera, donde son, digamos, que fetos que no se alcanzaron a formar, alcanzaron solo hasta el 20 día y fueron expulsados. Entonces, esto es una pérdida embrionaria. Ahora, el aborto se considera hasta los 140 días. Hay aborto temprano, hay aborto medio y hay aborto tardío. El aborto temprano es menor a 60 días, un aborto medio es de 60 a 120 días y un aborto tardío es de 120 a 140 días, ¿vale? Entonces, ¿qué genera todo esto? Genera pérdidas económicas, es un animal que se va a demorar otros 7 meses donde tenemos que mantenerlo, donde no vamos a recibir, digamos que gran recurso de esta cabrita, no vamos a recibir leche, tampoco vamos a recibir ese animal esperado. Entonces, pues son pérdidas una tras otra en la finca caprina. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de este sistema extensivo y el sistema intensivo. Hay varios estudios que han demostrado cómo en sistemas extensivos la principal problemática es, digamos que la desnutrición. La desnutrición, ya que son animales que tienen que caminar bastantes kilómetros. Por ejemplo, aquí en Colombia se maneja, hay un departamento que se llama La Guajira, que es donde más que todo hay un bastante número de cabras y son animales que caminan y caminan por zonas áridas o semiáridas, donde realmente pues no sabemos, digamos que los indígenas o las personas nativas de esta zona no saben exactamente qué es lo que comen. A diferencia de un sistema intensivo, donde nosotros sabemos exactamente qué está comiendo, podemos tener como un plan de esa gestación y sabemos exactamente cuándo fue montada y una fecha pues esperada para ese parto.
¿Listo? Entonces, pues digamos que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Bueno, entonces vamos a hablar para que el productor y muchas personas que estamos aquí sepamos cuáles son esas causas de esos abortos. Hay abortos que pueden ser no infecciosos y hay abortos que pueden ser también infecciosos. ¿M? Los dos tienen bastante relevancia. Digamos que los dos tienen una prevalencia importante en cada granja, ya dependiendo de cada una de las características que el productor tenga. La principal, o sí, una de las primeras es la desnutrición, como veníamos hablando, en los abortos no infecciosos, ¿vale? Bueno, la desnutrición, la cabra es bien curiosa, la verdad, porque ellos tienen una técnica reproductiva diferente a todo el resto de los animales. Digamos que en síntesis, la cabra es un animal que responde al macho, a la presencia del macho, tiene su celo, no hay problemas como por ejemplo vemos en ganado bovino, que son animales que no entran tan fácil en celo o se pasan muy rápido. En cabra es muy distinto porque la cabra realmente se puede estar muriendo de hambre, así en palabras coloquiales, pero ella entra en celo, ella responde al macho y ella, en dado caso, queda la mayoría de veces preñada. Entonces, claro, el productor se puede confiar de que el animal quedó preñado, no hay problema, todo súper bien, pero realmente no. ¿Por qué? Porque ese déficit de nutrientes va a resultar en un aborto. Entonces, ¿qué es lo que hace la cabra? La cabra, ella va tanteando, ella va mirando, bueno, hay comida, no hay comida. Si hay comida, pues entonces sí podemos hablar de un parto, pero si no hay mucha comida, yo prefiero como más bien salvarme yo y después miramos el tema de la cría. Más o menos eso es como la fisiología para que sea más entendible de qué es lo que pasa con la cabra. Entonces ella ignora totalmente sus reservas corporales de energía, pues es un animal con baja condición corporal y entra efectivamente en preñez. También son animales que pueden perder bastante peso antes de una fecundación, pero aún así pueden llevar este procedimiento, esa fecundación. Y las dietas es insuficientes, por ejemplo, en desiertos, en zonas áridas o semiáridas, como por ejemplo pasa aquí en La Guajira, no afectan que ella entre en celo. Entonces es bastante curioso este tipo de animales, a diferencia de muchos otros, como ya lo explicaba. Bueno, entonces en el tema de abortos en México se hace un estudio donde se demuestra que el 70% de los abortos se debe a causas de desnutrición. Entonces en México, digamos, allá manejan bastante el tema de zonas áridas, semiáridas, y por eso esta es una de las principales causas de la desnutrición. De que los científicos llegaron como a ese consenso de que es una de las principales causas, ¿vale? Otros países también tienen como eso compartido. Está Nigeria, está Brasil y está India, que tienen bastantes abortos cuando son de tipología no infecciosa, por esta causa de desnutrición. ¿Listo? Entonces, en sí hay como tres mecanismos, en resumen, que desencadenan el aborto. El primero no significa que sea el más importante ni nada. El primero es ese estrés y un aumento de corticosteroides. Los corticosteroides, ¿qué son? Son hormonas que son liberadas en estrés. Entonces el animal se estresa porque no hay comida, porque también tras del hecho tiene que estar alimentando a una cría y ella pues realmente no la puede, no, pues no se puede sostener a ella y tampoco menos a una cría, entonces se estresa y eso genera esa liberación de hormonas y genera el aborto. También otra causa es la hipoglucemia. Entonces, ¿la hipoglucemia qué es? Son bajos niveles de azúcar. Y el azúcar es como la gasolina que tienen todos los seres vivos para vivir y para también dar vida. Entonces, si un animal no está, digamos que no tiene cómo comer bien, pues menos tendrá energía para darle de comer a un ser vivo que está viviendo dentro de él. En este caso sería la cría. Entonces ella aborta, entra en aborto y otra son la causa de la disfunción de la placenta.
La disfunción de la placenta es una enfermedad que lo que hace es que este órgano que está, digamos que diseñado para proteger y para nutrir ese feto que viene, ese organismo, si esa cría, no está digamos que cumpliendo su función y pues el feto al no tener como su casita adecuada con su comida y sus cosas, pues muere lamentablemente. Esta es menos común que las dos anteriores, pero se presenta. Listo. Bueno, también hay abortos no infecciosos por causas que son bastante curiosas, como el tema de las plantas. Hay plantas que ya se han demostrado que son tóxicas digamos que teniendo en cuenta para el tema de abortos, provocan abortos. Algunas de ellas las puse aquí bien bonitas para que no se les olvide o si las ven tal vez en la finca, pues les pongan un poquito de cuidado y miren a ver si es de ese género o no, como para revisarlas. Por ejemplo, digamos la primera es una llamada escobilla o Santocephalum que provoca aborto. Digamos, muchas de ellas no se han identificado cuál es esa característica como tal abortiva, pero sí experimentalmente se demostró que causa abortos importantes en las cabras. Por ejemplo, esta moradita que se llama Lupinus formosus, al igual que esta Conium maculatum, este también se llama Nicotiana tabacum, astragalus y latirus. Estas, además de provocar aborto, pueden provocar defectos congénitos, o sea, la cría puede nacer, pero por ejemplo puede tener paladar hendido o digamos que defectos congénitos que no buscamos mm, y no son, pues no los queremos en la finca, entonces a final de cuentas también terminan siendo una pérdida económica porque son animales más difíciles de vender, casi siempre se tienen que sacrificar porque tampoco podemos reproducirlos, porque puede, o sea, como son defectos congénitos, pueden seguir de generación en generación y no queremos eso. Y finalmente está la Pieris japonica, o también llamada Andrómeda japonesa, y esa, a diferencia de todo el resto, genera momias de cabritos cría, y también pues la expulsión del feto. Entonces, pues es importante tener en cuenta este tipo de plantas. Ojalá si tenemos un jardín o si vecinos tienen jardines, sería ideal pues identificar que no tengan este tipo de plantas tóxicas. Aquí, digamos, estoy poniendo de forma general las principales, pueden haber más, eh, pero de todas maneras hay que estar pendiente de esas flores muy coloridas y muy bonitas, pueden ser peligrosas. Bueno, otros tipos de aborto no infecciosos son el traumatismo. El traumatismo, ¿por qué? Normalmente en las instalaciones nosotros tenemos que fijarnos de lugares muy estrechos o de cuando hacemos el manejo para cualquier tipo de vacunación o desparasitaciones. Si los animales están todos revueltos, pueden generar que ellos se golpeen con las instalaciones, con esquinas y eso puede generar abortos. Por eso aquí pongo el cuidado con corrales. Y también es muy importante el tema de los machos. El tema de los machos, ellos pues naturalmente pueden golpear a las hembras, pueden golpearlas y efectivamente tener un aborto pues por este tipo de accidente. Entonces lo que se recomienda es que los machos estén muy aparte y principalmente también las hembras que sabemos que tienen, pues que están esperando una cría, sean aparte y no estén todo el tiempo con todo el rebaño, porque pues no hacemos mucho. En cuanto a las deficiencias minerales, hay bastantes en realidad. Sabemos que pues ovejas y cabras, más que todo las ovejas son un poco sensibles al tema de cobre, pero también, o sea, en cuanto a excesos, pero las deficiencias también son malas. Entonces, ni exceso ni defecto. El cobre es muy importante para las cabras y es más, en estudios que se realizaban de este señor Mellado en 2006, él concluyó que haciendo experimentalmente una dieta baja en cobre,
veía cómo más o menos el 57% de la población de cabras tenían abortos. Entonces, pues por eso es muy importante equilibrar las dietas, que no vayan ni de más ni de menos, porque generan problemas. Bueno, eso fue experimentalmente. El selenio, también experimentalmente, pues hicieron esas dietas bajas en selenio y se dieron cuenta como hasta un 12% de la población que tenían, pues, en gestación tuvo un aborto. Además de eso, se dieron cuenta que, o sea, no experimental, sino en otras fincas, yendo a otras fincas a preguntar, a hacer unos estudios en cuanto, digamos que menos alterados, a veces experimentalmente, pues pueden tenerse unos resultados que sí, efectivamente son los esperados, pero aquí ellos también lo hicieron o lo vieron en fincas y efectivamente el selenio provoca o su deficiencia provoca abortos. Otros microelementos son el yodo, el manganeso, el magnesio. Todos estos también en deficiencia se ha demostrado que generan abortos en las cabras. Y el fósforo, digamos que pasa algo extraño con el fósforo porque hay algunos autores que dicen, no, eso no afecta demasiado en la naturaleza cuando están de manera extensiva, pero experimentalmente sí se dieron cuenta que hasta un 15% de abortos por no tener, digamos que ese mineral, que es el fósforo, pero que se dieron cuenta de la manera extensiva, cuando ya salen y van en campos, en desiertos, en lo que sea. Así como en esa imagen existe la geofagia. La geofagia es como ese lamido, esa búsqueda en la tierra o en rocas, y efectivamente se dieron cuenta que disminuyen naturalmente la eficiencia de este en particular. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta ese tema de las deficiencias minerales. Para el tema de los fármacos que ahorita estaban preguntando, hay bastante, digamos que de la familia de los antihelmínticos pueden generar aborto. En un estudio se realizó como esta dosificación de los antihelmínticos y se dieron cuenta que hasta un 83% de la población generaba aborto. Entonces, bastante población, más que todo en el cuarto y quinto mes, o sea, como esos últimos meses, mm, genera bastante tasa de aborto. Pero ¿qué pasa? También la cabra está cercana al aborto, está en bastante estrés, tiene su panza muy llenita, no puede comer casi, le pesa. Entonces, claro, realmente ahí tienen muchos temas de estrés y el manejo no es como algo muy recomendado, como lo decías tú, Mónica. Lo ideal es dejar los animalitos quietos, evitar ojalá ese tipo de manejos porque pues pueden desencadenar algo como el aborto. Entonces, para este estudio hacían con estos cuatro, fenotiazina, febendazol, tiabendazol, rafoxanide, y pues dieron esa tasa de abortos tan alta, ¿no? Entonces es como para que todos reflexionemos. Lo ideal es que estos animales antes de entrar en gestación, antes de la monta siquiera, estén ya desparasitados, ¿no? Estén ya vitaminizados, estén muy lindas, estén ya, como quien dice, arregladas, desparasitadas, bien bonitas para entrar a la monta, igual el macho, desparasitado, vitaminizado, vacunado, todo, para que pues ellos entren lo mejor posible a esta etapa. Bueno, este autor también encontró que el tetramizol y el levamisol puede generar abortos al final de la gestación. Entonces, bueno, ahí esos otros compuestos también lo generan. El tema de vacunación es bastante complicado porque también se ha demostrado que algunas vacunas pueden generar aborto. Entonces no se recomienda la vacunación en cabritas que están pues en gestación, ¿no? Entonces dejarlas quietas, como dije anteriormente. El tema de medicamentos, de corticoides, lo ideal es que tampoco apliquemos ningún medicamento. Yo preferiría, o sea, yo lo que hago en campo es que a menos de que la vida dependa de que le dé yo ese medicamento, no, prefiero no dárselo, realmente. Prefiero dejarla tranquila, quietica y que ya pues vamos viendo con otro tipo de tratamientos paliativos, dependiendo de la situación de la cabrita.
Entonces, estos ya son como tal los tipos de aborto no infecciosos. Ahora vienen los abortos de etiología infecciosa. Listo, entonces, bueno, aquí en Colombia yo creo que en Latinoamérica no tenemos esa cultura preventiva. Esperamos hasta que pasen las cosas y realmente sale mucho más costoso. Aquí nosotros manejamos un laboratorio que se llama Becol y él hizo un estudio retrospectivo de cuánto más o menos le cuesta a Colombia ese descuido de no hacer una cultura, sí, como una medicina preventiva. Más o menos a los laboratorios les va muy bien, eso sí, se consumen 210.000 millones de pesos, que son aproximadamente 43.000 dólares al año en medicamentos curativos. Entonces, esto es el resultado de no haber planeado cosas, de no haber prevenido eventos. Entonces, realmente es bastante peso para el bolsillo. Digamos que toda la presentación. mm, También quiero hablar de eso, del tema monetario, cómo afecta todo esto el bolsillo y por qué es importante, ¿no? Entonces, por eso necesitamos cambiar esa medicina, pues, digamos, esa medicina curativa, ya esperar hasta lo último para curar y tratar de hacer algo, y más bien hacer una medicina preventiva, que es como lo, digamos, ideal en cuanto a economía, en cuanto a tranquilidad también del productor y pues la salud de los animales, ¿no? Si podemos prevenir algo, pues hay que hacerlo. Hay múltiples organismos, entonces en la etiología infecciosa se hablan de bacterianos, de virales y parasitarios que desencadenan esos abortos tanto en la especie ovina y caprina. Ahí también preguntaban que si se pueden compartir cosas. Bueno, realmente se comparten bastantes cosas. Como el seminario solo es caprino, pues vamos a hablar solo de cabras, pero la mayoría se ven también en ovinos. Aquí en Colombia, por ejemplo, las causas de aborto se han demostrado dos por el momento. Demostrado entre comillas, ¿no? Porque a veces también faltan que hagan pruebas, que esté, digamos, como el Estado más pendiente, pero pues creo que a nivel de Latinoamérica pasa bastante. Entonces a veces puede ser subdiagnosticado, no significa que no esté, sino que no una prueba no ha dicho exactamente que está en esa finca. Entonces, pues ese sería el tema. Bueno, entonces vamos a hablar de la brucelosis. La brucelosis es una bacteria. Aquí vamos a hablar más que todo de la Brucella melitensis. También hay abortus, a Brucella abortus y Brucella ovis, pero en este caso vamos a hablar de la melitensis, que es la que afecta en mayor proporción a las cabras. Entonces, bueno, esta bacteria ahí la vemos en la imagen. Es un coco basilar gram negativo. Su huésped natural como tal es el ovino y el caprino. Entonces realmente ellos comparten muchas cosas. Y además para pesadilla todos nosotros tiene alta resistencia a factores ambientales. Entonces es una bacteria que puede resistir al frío, al calor, a la humedad. Es bastante fuertecita. Entonces para eliminarla también tiende a ser un poco más difícil. Bueno, como mencionaba Mónica, efectivamente es una zoonosis, entonces pues no voy a entrar como en gran detalle, pero sí, efectivamente se llama fiebre ondulante, como su nombre lo indica, puede generar picos de fiebre. Yo también tengo lamentablemente conocidos que tienen esta enfermedad, entonces son picos de fiebre bastante agresivos, entonces sí hay que tener mucho cuidado con el tema de la zoonosis, ¿no? También se transmite por la ingestión de leche, de queso, de cabras infectadas, como ya se había mencionado, un contacto directo con esas secreciones, entonces nació el feto, yo lo fui a tocar sin guantes ni nada, entonces ahí pues claro, puedo tener lesiones o después me toco los ojos o la cara o hago el almuerzo, entonces ahí está. Esta zoonosis tan complicada, por lo menos aquí en Colombia es bastante complicada y al nivel de Latinoamérica, ¿no? Aquí hay que hacer un reporte obligatorio en el anterior OIE, pero bueno, ya sabemos que tiene otro nombre, por lo menos aquí en Colombia, perdón, a nivel mundial. Bueno, en cuanto a los signos clínicos, ella tiene un aborto principalmente en el último tercio. Entonces ya cuando el cabrito está casi por nacer, aborta la cabra y es la pesadilla del productor. Mm, digamos que lo curioso o lo que puede llegar a pasar con la brucela es que tiene un aborto.
y ya después la cabrita puede tener otros partos normales sin que ya no haya abortos. Entonces puede ser muy silenciosa porque solo pudo haber tenido un aborto y ya. ¿M? Hay también otras cabritas, como en todo, que pueden seguir generando abortos, pero se describe que pasa eso. También se ven placentas retenidas, ya como lo habíamos mencionado, los machos, epidimitis, orquitis. Ah, bueno, eso es la inflamación de los testículos. Menor fertilidad, mala calidad de semen, atrofia de los testículos. Atrofia es como la disminución del volumen. Son testículos pequeños o pueden tener diferentes tamaños, entonces hay que tener cuidado cuando vemos ese tipo de alteración en los machos, por ejemplo. El tratamiento, pues realmente no se realiza, es antieconómico. De todas maneras, ya ahorita voy a hablar de cómo se controla y qué es lo mejor y la prevención, porque realmente tratar estos animales no es para nada rentable. Es mejor sacrificar y bueno, ya veremos. Ahorita les explico cómo es el protocolo. Bueno, en cuanto a la transmisión dentro de los mismos animales, ellos digamos que se contaminan con ese consumo de agua o de alimentos contaminados. Entonces, por ejemplo, una cabrita tuvo en el campo su cría, o no, bueno, mejor dicho, abortó. Toda esa área queda contaminada. Entonces, si hay otras cabritas que están consumiendo pasto, ahí tienden a llegar pues esa enfermedad a ellas. Secreciones como la leche, la orina, el semen, los líquidos del parto. Entonces, como productores y como, bueno, médicos, administradores, tenemos que aprender que todas las secreciones hay que tener bastante cuidado, son peligrosas. Entonces, pues para que quede bien clarito, también respirar aire contaminado. Entonces imagínate la cantidad de contaminación que tiene esta bacteria para quedar en el ambiente y solo con el aire poderse contaminar tanto nosotros o los humanos como otras cabritas y como otros animales. Si tengo perros, si tengo vacas, pues eso se vuelve un caldo de cultivo para esta bacteria. Entonces, bueno, tanto los bovinos pueden infectar a las cabras y ovejas y viceversa, ¿vale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese tema. El diagnóstico, bueno, hay varios tipos en realidad. Digamos aquí en Colombia se realiza pues pruebas sanguíneas a toda la población, se realiza más que todo rosa de Bengala o ELISA competitiva, pero eso ya esas muestras las toma un médico veterinario especializado, también así como está en esa imagen que están así tipo disfraz COVID, así realmente toca. Toca con gafas, con guantes, ojalá con ropa que se pueda desechar, porque es riesgo biológico. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, no hay que confiarnos y menos tomar muestras que pues no corresponden si somos productores, entonces hay que dejar esa tarea realmente el que sabe y pues porque es bastante riesgosa. Hay otra prueba que se realiza que está documentada y es una prueba alérgica cutánea con brucelina, parecida al de los bovinos, pero se aplica una inyección intradérmica en ese párpado inferior. Se realiza en cabras que pues no han sido vacunadas. Entonces, al igual que en los bovinos, si se genera reacción, si por ejemplo ese donde se aplicó la prueba alérgica crece más de lo normal, digamos, de ese rango, pues sería positiva, por ejemplo. Pero, digamos, aquí en Colombia no se maneja mucho, se maneja más la rosa de Bengala y la ELISA competitiva, que son pues más, digamos que más confiables, por decirlo así. Bueno, en cuanto a la prevención y control, para la vacunación se reporta que debe ser una cepa viva. Una cepa viva ¿qué quiere decir? Es como el virus que está vivo, pero le hace falta, o sea, obviamente no va a estar completo, haz de cuenta que le falta una piernita o una patica, para que no infecte al animal. Y al estar vivo, ayuda como a esa replicación intracelular de la bacteria. Entonces, bueno, esas son como las recomendaciones. La vacuna que se recomienda es la REP 1 de Brucella melitensis. Esa se puede aplicar subcutánea, pero se ha documentado que tiene interferencia con pruebas serológicas. ¿Qué quiere decir? Que si el veterinario vacunó subcutáneo y después vamos a hacer pruebas,
podemos tener falsos positivos, por ejemplo. Entonces, la mejor alternativa que se documenta es vía conjuntiva. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si, por ejemplo, queremos ser ato libre de Brucela, pues no, lo ideal no sería vacunar subcutáneo porque nos puede alterar algunos resultados. Hay una vacuna que se llama RB51, pero se ha demostrado que es ineficaz contra este tipo de Brucella melitensis. Por lo tanto, no se recomienda su uso. Que es importante también para la prevención y el control es la limpieza entre partes. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta en esa imagen, no hay mucho que limpiar. Digamos que la tierra y el pasto, pues digamos que ahí no hay facilidad para limpiar, para desinfectar, para quitar materia orgánica. Entonces, lo ideal sería que las cabritas, como mencionaba mi colega, mm, tuvieran un lugar especial para tener la cría, un lugar que ojalá fuera fácilmente, pues digamos que se pueda hacer una limpieza fácil, una superficie, obviamente no así como esta tierra y como este pasto, sino más lisa, ¿vale? Para que no se adhieran los microorganismos y sea tan difícil de erradicar. Entonces, bueno, aquí está la imagen también del dinero, obviamente es bastante costoso, son animales que, ¿por qué? Hay que hacer un programa de erradicación. Entonces, claro, al productor hay veces que uno llega y dice, bueno, hay que hacer programa de erradicación, pero es que fue pucha, o sea, son 20 animales y 18 salieron positivos. Entonces, no se puede hacer un programa de erradicación eliminándole la finca a un productor. No te vuelven a llamar seguramente. Entonces, ahí lo que hay que hacer es diagnosticar qué animales son positivos, cuáles son negativos, así como mencionábamos en este seminario, dividir rebaños. Bueno, positivo y negativo es difícil, pero por ejemplo en este caso, que hago ejemplo, habría que hacerlo, o si no, pues sería cerrar la finca y ya apague y vámonos, como decimos aquí en Colombia. Pero bueno, entonces hay que hacer ese descarte de animales paulatinos, hay que hacer bastante desinfección del predio, hay que eliminar las fuentes de transmisión que ya sabemos que son todo ese tipo de secreciones. La mayor, digamos que fuente de transmisión es esta imagen tal cual, es el feto, es la placenta, son las secreciones vaginales. Entonces ese es el mayor fuente de transmisión de este tipo de bacteria. Ahí puse un fueguito porque también se ha demostrado cómo incinerar puede ayudar en el tema de la desinfección, pero pues más adelante les hablaré de eso, que es muy importante saber. A uno le dicen, bueno, desinfecte y limpie, pero ¿y con qué desinfecto y con qué limpio para eliminarla, no? Porque es una bacteria que ya sabemos que es bastante inteligente y no cualquier, digamos que microorganismo, perdón, desinfectante la puede matar. También está el tema de la cuarentena. Entonces ya sabemos apartar los positivos, los negativos y es muy importante que no se recomienda vacunar hembras preñadas. Si la hembra está preñada y estamos vacunando, no la vacunemos porque va a tener un aborto. Es una probabilidad muy alta de que tenga un aborto. ¿Por qué? Porque las vacunas todavía no son lo suficientemente seguras para vacunar, en este caso, a una hembra gestante. Lo otro que es complicado es que por lo menos aquí en Colombia no manejamos este tipo de vacunas. Entonces, pues se manejan en otros países y aquí ha sido difícil, pues el tema de vacunar con Rep 1. Entonces, pues hay que tener en cuenta eso. Aquí puse este perrito, no porque sea bonito ni nada, sino porque cuando estamos haciendo el tema de prevención y control, es súper importante el tema de los caninos. ¿M? ¿Por qué? Porque ellos también se enferman. ¿Y qué pasa? No, yo ya hice todas las pruebas, yo ya hice desinfección, yo, mejor dicho, ya hice todo el programa de erradicación, pero ¿y el perro qué? El perro tiene leptospira, no tiene leptospira. Si tiene leptospira, hay países que piden, por ejemplo, su sacrificio. Entonces yo sé que a veces el perro que es de compañía, uno dice, pero sacrificio, doctora, por Dios, no. Bueno, aquí en Colombia no se hace sacrificio, pero por lo menos sí
hay que hacer una castración, mínimo una castración. Es un animal que evitamos que obviamente se reproduzca y siga regando la enfermedad. Entonces es muy importante la castración. Es muy importante bueno, ya en veterinarias les dirán cómo el paso a seguir, pero es un tratamiento antibiótico, etcétera, para el animalito del perro, ¿vale? Entonces no se nos olviden ese tipo de participantes en la finca porque son muy importantes. A veces hacemos todo, pero no, se nos olvidó el perro. Entonces, a veces ese puede ser el punto crítico de la finca. Bueno, entonces, como les hablaba, hay que hacer una desinfección periódica general a todas las instalaciones y pues digamos que a los animales también. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, pero a mí me preguntan, ¿con qué desinfecto? ¿Yo le echo agua caliente o le pongo Clorox? Bueno. Aquí esta tabla lo que hace es resumir con cuáles yo puedo hacer ese tipo de desinfección, pues para que sea lo mejor posible. Bueno, otro punto aquí es que primero hay que limpiar, ¿no? Primero hay que limpiar, así como está en la imagen, limpiar, quitar la materia orgánica, retirar todas esas heces y esas orinas y ahí sí desinfectar, ya cuando el piso está, digamos que limpio, está limpio, ahí sí puedo desinfectar. No puedo desinfectar con restos de heces o con restos de secreciones vaginales o cualquier otro, entonces no me va a servir de nada la desinfección porque se ha demostrado que ese tipo de materia orgánica, heces, secreciones, etcétera, pueden activar los desinfectantes, entonces no me sirve de nada. Bueno, entonces aquí esta tabla nos habla de principalmente cuatro desinfectantes. Está el formol, está la solución de soda cáustica, está el hipoclorito de sodio y está la suspensión de Calviva. Entonces todos tienen una concentración, ¿sí? Hay que hacer el formol al 3%, la solución de soda cáustica del 2 al 3%, el hipoclorito de sodio del 2,5. Entonces, por ejemplo, si yo hago 100 mililitros de agua, entonces lo ideal es que ponga esos 2,5 de hipoclorito de sodio, 2,5 ml, para que me quede esa concentración. Y ya yo hago, o bueno, busco en internet o hago una regla de tres. Si voy a hacer con más, no voy a hacer con 1 litro, voy a hacer con tantos galones, pues hago la regla de tres para que me quede el 2,5%. Una operación fácil se busca en la calculadora, se pone, bueno, lo voy a hacer en 20 litros por el 2,5, entonces ahí me dice exactamente cuánto de hipoclorito de sodio le tengo que poner. No al ojo, no el chorrito, no, hay que poner ese 2,5%. Porque ¿qué pasa? Si la bacteria queda, recuerden que las bacterias hay resistencia de todo tipo, entonces ya después cuando utilicemos el hipoclorito puede que no tenga la misma eficacia, puede que no sea una resistencia como tal, pero sí no la misma eficacia. También está la suspensión de Calbio al 20%, es la que mayor concentración necesita de todos estos desinfectantes. En cuanto al tema de temperaturas, bueno, ahí se habla de las temperaturas. ¿Por qué? Porque la temperatura afecta también el desinfectante. Entonces, lo ideal sería que fuera en agua caliente. Se ha demostrado que tiene pues buena respuesta, pero de todas maneras, si es en agua al clima, también no importa. Pero si tenemos ya una problemática bastante regada, pues preferible tener una temperatura adecuada. La exposición, esto es muy importante porque muchas veces el productor dice, sí, yo le eché hipoclorito de sodio, yo le eché el cloros, doctora. Y yo le dije, bueno, ¿y por cuánto tiempo? No, yo eché eso y lo lavé. Bueno, mínimo tiene que tener una exposición de 1 hora, porque si no, no estamos haciendo nada, estamos jugando ahí la bacteria, pero ahí queda. Entonces hay que tener, eso es muy importante, ¿no? Que por lo menos 1 hora en la superficie. Y el número de aplicaciones, pues también depende del problema que tengamos, pero lo que se recomienda es por lo menos 2 a 3 aplicaciones para hacer una desinfección eficiente. Por otro lado, bueno, ya hablamos de aislar esos animales con signos, también de la incineración o entierro de esos fetos abortados. Entonces, muchas veces los productores me dicen, bueno, ¿y qué hago con eso? ¿Lo boto a la basura? Yo digo, no, no, porque si en la basura lo primero que va a hacer el perro o el gato es ir a buscar qué hay en la basura. Entonces ahí no hacemos nada porque antes se propaga más la enfermedad. Entonces lo ideal es incinerarlo, yo prefiero incinerarlo y si lo vamos a enterrar, porque hay lugares donde el tema de la incineración es complicada,
por lo menos aquí en Colombia, el tema de la incineración, muchos lugares multan por tener quemas, entonces el entierro tiene que ser por lo menos 1,5 metros por debajo. Pues yo prefiero a esa profundidad para que los perros bueno, no es difícil que los gatos lo hagan, pero que los perros escarben y saquen ese feto para comérselo. La pasteurización, así como está en la imagen, es muy importante, es obligatoria para toda la leche, no solo para la de consumo, para la de venta, sino también para las crías. No hay que mezclar leche de los animales sanos con enfermos. eh, y también, bueno, por otro lado, ya para terminar con este tema de la desinfección, si queremos desinfectarnos nosotros en la piel, se recomienda, por ejemplo, etanol, que es el mismo alcohol, isopropanol, que también es un tipo de alcohol, o las soluciones de yodo o un hipoclorito diluido. Entonces, esas son como varias opciones, tanto para la piel de nosotros como para las instalaciones del aprisco. Bueno, ya vamos a hablar de otra enfermedad que se llama toxoplasmosis. Ese también es un factor infeccioso y es un protozoo. Bueno, también estaban por ahí preguntando, entonces aquí está. Este es un protozoo que parasita las células, ¿sí? Entonces digamos que es microscópico, como se dan cuenta, y alcanza a llegar a la placenta provocando esa muerte embrionaria y esos abortos. Entonces, esta es una zoonosis también bastante importante, mucho para las mujeres que están en gestación. Entonces puede generar abortos en mujeres, sí, puede generarlos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, el contagio también se hace por las secreciones. Ya sabemos, digamos que ha quedado bastante claro que las secreciones son un punto de infección o de transmisión muy importante. Orina, secreción uterina, nasal y saliva. Listo. En cuanto a los signos clínicos, este protozoo lo que hace es que es más bien silencioso. La mayoría son asintomáticos. No nos damos cuenta que tenemos ese parásito en el aprisco. Vemos que si hay abortos en el último tercio de la gestación o una muerte neonatal, ya el animalito, mejor dicho, estaba ya término y hay ese tipo de abortos. También puede haber pérdida embrionaria, momificación. Entonces, pues como nos damos cuenta, no hay como una etapa particular de aborto que provoque la toxoplasmosis. La linfadenopatía, bueno, ya sabemos, como Mónica explicó, hay ganglios linfáticos submandibulares, y, también en la parte de las glándulas mamarias y muchos más que estaban en la imagen. Entonces lo que hacen es que esos ganglios linfáticos se inflaman, se llenan, se ponen muy grandes, se sienten como bolas. Entonces, bueno, hay que tenerle cuidado a ese tema. El tratamiento, bueno, pues en realidad se manejan antibióticos, pero ¿qué pasa con los antibióticos? Solo es una terapia de sostén. O sea, es como cuando uno le dicen, o sea, no hay cura como tal, sino simplemente es como pañitos de agua tibia, es como, bueno, se mantienen los signos que él tenga. Tiene fiebre, se le pone un antipirético. Tiene inflamación, antiinflamatorio. Pero realmente no, pues no hay una cura, de este protozoo. Entonces, por eso recalco la importancia de una medicina preventiva. Entonces, bueno, ya vamos a hablar cómo podemos evitar la toxoplasmosis en los apriscos, bueno, en los rebaños. Listo, entonces, bueno, aquí está, digamos que de manera fácil. mm, Vemos cómo hay tantas especies acá, hay ratones, perros, gatos, etcétera. Y es porque la toxoplasmosis infecta muchas especies de animales, tanto también los humanos, ahí está la imagen. Entonces, pero ¿qué pasa? El gato es el necesario, o sea, sin el gato no, es muy difícil que se haga el ciclo vital, porque es el gato realmente el que se infecta. Entonces, esa es una enfermedad que puede llegar a ser común en gatos, ovejas, cabras, cerdos y perros. Entonces, ¿el gato cómo se infecta? El gato se infecta porque ya como todos sabemos en la finca él es el que elimina plagas y efectivamente una de las plagas es este ratoncito que está ahí. Entonces el ratón es el propagador por excelencia, como dicen por ahí, de enfermedades. Entonces el gato se come al ratón
y ahí se nos hace una mala pasada a nosotros. Entonces, bueno, el gato se come al ratón y ¿qué es lo que pasa? Él empieza a eliminar en esas heces los oquistes. ¿M? Los oquistes, ahí como vemos, son, bueno, este tipo de parásito, este protozoo tiene distintas formas, donde los oquistes pues son excretados en las heces, también tiene taquizoitos y bradizoitos, pero pues no voy a entrar así como en especificaciones, pero realmente ellos se ubican en los tejidos y son o de rápida o de lenta multiplicación. Pero eso ahorita lo explico porque es importante. ¿Listo? Entonces, bueno, el gato ya sabemos, excretan las heces y ahí normalmente cuando ellos excretan, el gato, a veces el gato de la finca no mira si está haciéndose popó en donde nosotros cultivamos o cerca a los concentrados o cerca al pasto de los animales. Entonces, él es un propagador por ese tema de las heces. Además que él, muchas veces nosotros no vemos dónde fue que hizo popó ese gato porque el gato pues por naturaleza escarba y guarda su popó para que ningún depredador lo vea, entonces es aún más difícil saber dónde fue que se hizo popó el gato. Entonces, por eso es muy importante el tema del control del, pues digamos, por ejemplo, el tema de la desparasitación de los gatos. Hay desparasitantes que actúan contra la toxoplasmosis. Entonces, si vamos a tener un gato, pues tengámoslo bien, porque realmente si no lo desparasitamos, estamos haciéndole un mal a la finca. O sea, yo lo plantearía así. Entonces, bueno, las cabras y las ovejas, ellas se enferman comiéndose esos forrajes, esos granos, esas pasturas que el gato se hizo popó por ahí. Y pues clínicamente las cabras y las ovejas son asintomáticas. Ellas, pues lo que les decía, abortan en el último tercio o pueden tener crías débiles. Entonces, ese sería como el tema. Mm, digamos, hay a veces que me preguntan los propietarios, perdón, los productores, y me dicen, bueno, pero yo cómo sé que el gato tiene toxoplasma. Pues bueno, la verdad es que no se puede saber, pero sí se puede sospechar. O sea, no se puede saber al ojo, ¿no? Pero sí se puede sospechar. Se puede sospechar, por ejemplo, si es un gato que es muy flaco, que ha perdido peso, que lo vemos como decaído, que lo vemos como con alteraciones, que respira como raro, me dicen a veces. Bueno, una vez me dijeron, entonces yo dije, uy, pilas, tiene signos oculares, entonces hay que tenerle cuidado a todos los animales de la finca, no solo las cabras, no solo las ovejas, sino también a los animales que nos acompañan, que el gatico esté pues lo más saludable posible y pues que lo cumplamos con ese plan de desparasitación. Entonces aquí un pequeño control que podemos hacer, de todas maneras ya ahorita pues profundizaré en ese tema, es la preparación adecuada de los alimentos. ¿Por qué? Porque la carne, este filete ahí delicioso que está, ellos transmiten lo que son los oquistes o también taquizoitos o bradizoitos, entonces la cocción elimina todo eso. Entonces, por ejemplo, cuando queda carne que se dañó y me pasa que veo que se las dan a los gatos o a los perros, yo digo, ay Dios mío, o sea, ahí es un punto de transmisión, pero perfecto para este toxoplasmosis. Bueno, óptima higiene, lavar los vegetales, entonces si los cultivamos por ahí no nos confiemos, lavémoslos bien, pongámosle unas goticas de hipoclorito, o sea, el mismo Clorox, y ya, unos guantes de jardinería también es importante, la limpieza de la arena, ojalá que no la haga la persona más inmunosuprimida, es decir, la persona más débil de defensa. Entonces mandan a la señora embarazada o el abuelito o el niño. Entonces lo ideal es que pues sea una persona más inmunocompetente, ¿sí? Ojalá utilizar guantes si lo utilizan esa población. Y ya, eso sería así como a grosso modo el tema de la toxoplasmosis. Entonces, bueno, aquí, como ya sabemos, la transmisión se transmite únicamente a la familia Felidae, que excretan esos oquistes. Por lo menos un mes los pueden estar excretando cuando se infectan por primera vez. Digamos que hay estudios que demuestran que ellos, es difícil, o sea, se vuelven como resistentes y es difícil una reinfección siendo adultos, ¿sí? Pero de todas maneras, a veces ellos se les pueden, yo le digo a los productores, se les pueden bajar las defensas por algo, el gato se estresa y se le bajan las defensas. Entonces hay que tener cuidado porque si se le bajan las defensas por X o Y motivo, puede pues reinfectarse, ¿vale?
El diagnóstico pues se hace por pruebas serológicas en ELISA, ese también lo toma un profesional. Es más, en gatos ahí les doy el dato, también se hace por ELISA, para saber si el gato tiene o no toxoplasmosis, ¿sí? Pero pues ya es un gato que yo, lo que les decía, veo esos signos clínicos y digo, bueno, mandémoslo al veterinario y ya el veterinario pues determinará. Aquí en Colombia hay un laboratorio que se llama Becol, que era el que les mencionaba ahorita, y ellos hicieron un trabajo muy chévere aquí en Colombia, donde buscaron en varios departamentos, en La Guajira, en Cesar, perdón, en Guajira, Cesar y en Boyacá, más que todo, donde son los principales departamentos aquí con mayor población de cabras y de ovejas. Entonces, ellos lo que hicieron fue todos esos globitos rojos son fincas donde efectivamente hay animales positivos para toxoplasmosis. Y los amarillos, que son más poquitos, por ejemplo, en Guajira Cesar, son los negativos. Por ejemplo, aquí en Boyacá, Santander, sí más bien está más igualitario el tema de positivos y negativos. Pero ¿qué pasa si la finca de al lado es positiva? Pues a mí me toca tener mucho más cuidado, ¿no? Y más con mi gato, entonces es preferible. Ahí lo que se recomienda es ojalá que el gato no esté encima de las pasturas, ojalá que sea un gato más bien como de casa. Yo sé que es difícil, o desparasitarlo, por ejemplo, manejar la desparasitación y manejarle un concentrado que no se esté comiendo por allá cuanta basura encuentre. Entonces aquí nos da como una visión, por lo menos en Colombia, de cómo estamos. Mm, de todas maneras se abarcaron bastantes proyectos agropecuarios y si se dan cuenta que es una enfermedad que tiene pues una prevalencia importante aquí en Colombia por lo menos. Bueno, en cuanto a la prevención y el control, entonces ya les había dicho, mantener los gatos alejaditos de las pasturas, ojalá que estén por allá en otro lado, o poner, digamos que vallas. Yo sé que un gato es bastante difícil de apartarlo, porque es que un gato salta, se mete abajo, bueno, entonces hay que tener bastante cuidado. Hay que ponerle, digamos que meter ideas para ese tema de que los gatos no estén por ahí. Y no solo el gato de la finca, también hay gatos muchas veces que están en el exterior, ¿no? Que no son de nadie, pero pues al final de cuentas también afectan. Es muy importante también el tema de la limpieza y desinfección otra vez, es muy importante. Luego del aborto, entonces se eliminan todos los desechos de heces, ya como dijimos, se incineran o se entierran, pero pues no se pueden dejar ahí. Ya sabemos que para desinfectar hay que hacer una buena limpieza. Por ejemplo, en Europa y Nueva Zelanda existe vacuna para ovejas, para cabras todavía no se reporta todavía, entonces pues nada, tenemos que hacer medicina preventiva. ¿Con qué desinfectar? Entonces, bueno, ¿con qué yo puedo desinfectar ese lugar? Lo ideal sería, por ejemplo, con yodo, formol, amoníaco y el agua hirviendo también se ha demostrado que baja la propagación de este protozoo más que todo para los oquistes que están presentes en las heces, entonces donde los animales hacen popó, pues preferiblemente con estos. Y ya, por ejemplo, para donde están normalmente en las camas y eso, por eso era importante el tema de taquizoitos y quistes de tejido, así como su nombre lo indica, están más bien en los tejidos de los animales, entonces eso es más fácil de eliminar con hipoclorito de sodio al 1% o el etanol al 70%, estaría bien. Aquí les puse que no hay que darle como fuente de alimento carne cruda o con poca cocción al gato, ¿vale? Preferiblemente su concentrado o cosas pues cocinadas, ¿listo? Y la exposición a roedores es un grandísimo riesgo, porque el gato por naturaleza va a querer controlar este tipo de plagas, porque es una plaga. Entonces hay que también hacer un control adicional de roedores, trampas y bueno, entonces, lo ideal es hacer también control de los ratones, no solo, o sea, en realidad el gato no es el malo, el ratón es el que propaga tantas enfermedades y pues el gato ahí termina teniendo que ver bastante en ese ciclo. Y como les mencionaba, también hay pruebas en felinos, se pueden hacer pruebas en gatos para detectar el Toxoplasma gondii de forma rutinaria, por ejemplo, si ya tenemos muchos problemas de abortos, pues sí valdría la pena descartarlo. Bueno, ya aquí, bueno, vamos a hablar, digamos que resumidamente de otras,
otras causas infecciosas que no son tan importantes, por lo menos aquí en Colombia, pero sí están reportadas en Estados Unidos, en México. Entonces, pues como sabemos que aquí en todos los lugares del mundo, entonces hay que hablar de todas un poquito. El aborto en zoótico es una de ellas. Es producido por una bacteria que se llama Clamidia pistaci y también Clamidia abortus. ¿M? Entonces, principalmente la transmisión, ya sabemos, secreciones de todo tipo. Las del parto son las más contaminantes, heces, orina, leche. Entonces, ya aquí llevamos un posgrado en temas de transmisiones porque ya sabemos que las secreciones son bastante, pues hay que tenerle bastante cuidado. En los signos clínicos, digamos que se ven bastantes abortos en el último tercio. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de abortos son en el último tercio. Hay natimortos, hay nacimientos de crías débiles, o sea, natimortos es que nacen muertos, prematuros, placentitis, así como está en esa imagen, así tal cual, por eso la puse. La placentitis puede estar presente con ese exudado de color marrón que se ve ahí, rojizo y que cubre como esos cotiledones. Entonces hay que tenerle cuidado a veces a la placenta, echarle un ojito, bueno, de qué color está, es normal, no es normal, está engrosada, entonces pues para poder también detectar este tema de, o por lo menos sospechar, porque realmente es el médico veterinario que se debe encargar del diagnóstico. Mm, bueno, también hay otros menos comunes como la poliartritis y la conjuntivitis. ¿Qué más? El tratamiento se maneja con antibióticos, se maneja, bueno, ya el veterinario abarcará el tema del tratamiento, pero más que todo son con tetraciclinas, macrólidos o quinolonas, que son todos de la familia de los antibióticos, ¿vale? Pero pues hay que tener mucho cuidado. Ya sabemos el tema de la resistencia antibiótica, entonces hay que tener muchísimo cuidado, no solo en animales, sino también en humanos. Para el tema de la prevención, entonces yo tengo que saber, bueno, el productor, el médico veterinario que está, uno a veces también ayuda a las fincas y me dice, bueno, yo encontré unos animales súper económicos a, no sé, 400.000 pesos, aquí son como $100. Y uno empieza, no, espere, primero hay que mirar un aprisco confiable, tiene algún tipo de certificado, vacunaron a los animales de algún tipo, bueno, o cómo es el manejo, porque muchas veces no hay vacunas, entonces cómo es el manejo. ¿M? Entonces lo ideal es que fuera de apriscos confiables, que tengan un nombre, que tengan como también todo protocolizado y pues al día ¿qué? En el distinto país que estén. Realizar la cuarentena adecuada, ¿no? Entonces me pasa que llega el animal nuevo y yo le digo, bueno, ¿dónde está el animal? Y entonces, no, allá está con todas. Entonces, o sea, es un animal nuevo que no sabemos quién es, como yo le digo, no sabemos quién es, qué tenga y cuáles son sus intenciones, porque lo ingresa al aprisco, ¿sí? Lo ideal es que esté lejos de los otros animales. La cuarentena sería lo ideal, que esté más bien cerca a la entrada, porque también me ha pasado en otro lugar que estaba el tema, él tenía su cuarentena, o sea, efectivamente la tenía, pero la tenía casi al fondo del aprisco, entonces el camión de cuarentena pasaba por todo ese lugar y se devolvía por todo el tránsito de los animales. Entonces yo decía, no sirve de nada ponerlo donde usted está pasando todos los animales y puedes tener un tema de fómito, o sea, en la tierra, ya como habíamos mencionado, puede quedar en distintos lugares. Entonces hay que pensar muy bien el tema de la cuarentena, no solo hacerla por hacerla, sino dónde la voy a hacer, cómo la voy a hacer, cuánto tiempo la voy a hacer, bueno, etcétera. Rumiantes con historial de aborto, pues deben ser aislados, entonces por eso la importancia de los registros, ¿no? Yo tengo que saber cuántas veces me han abortado, quiénes me abortan, entonces pues aislarlos. También una higiene adecuada de las manos, el calzado, entonces no solo es bañarme las manos, sino cambiarme todo. Ojalá pudiéramos empezar a tener ese manejo como en las aves o en los cerdos, que son como yo digo que son, sí, muy pulcros, se cambian absolutamente todo, se bañan. Entonces hay que también coger como cosas buenas de otros tipos de sistemas, que es eso. Y la limpieza y desinfección posaborto, ya hablamos de eso, entonces, bueno, pues hacerlo, hay que hacerlo. Para el tema, bueno, esta es otra, digamos, si se dan cuenta, son como pequeñas fichas de las enfermedades. La fiebre Q es llamada así, pero es provocada por una bacteria que se llama Coxiella burnetii. Entonces la transmisión, igual, secreciones, ya sabemos, parto, heces, orina, leche, ya.
Los signos clínicos, entonces también abortos en el último tercio, mortinatos, retención de placenta, endometritis. Endometritis es la inflamación de ese útero. Infertilidad son animales que casi no entran, pues pueden, digamos que sí, para el tema de la preñez, para que queden cargados es difícil. Y como les decía, la naturaleza de la cabra es que ella lo apuesta todo para quedar preñada y después mira, neonatos pequeños o débiles, bajo apetito y depresión. Entonces hay que tenerle cuidado a ese tema de signos clínicos. Para el tema de tratamiento, pues se sabe la eficacia perdón, más bien no se sabe mucho de la eficacia de los antibióticos, entonces por eso pongo el signo de interrogación. Si lo usamos, no lo usamos, no se ha demostrado como una eficacia relevante. Entonces, pues más bien en vez de ayudarnos, se ha demostrado que pueden mm, suprimir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el animal puede infectarse más rápido. Entonces hay que tener cuidado. Y lo ideal es el tratamiento profiláctico, yo evitar, limpiar y también cuidado con ese tema de la transmisión de secreciones. Entonces, por eso es que es muy importante la medicina preventiva. Bueno, todas estas, perdón, no mencioné, todas estas son zoonóticas, ¿vale? Entonces, el aborto zoótico, la fiebre Q, todas son zoonóticas. La prevención, pues minimizar el ingreso a animales nuevos, ya saben quién es, qué quiere, cuáles son sus intenciones, evitar el contacto con el exterior. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Esta como tal es una bacteria que tiende a propagarse por garrapatas o por algún tipo de fomites, tanto artrópodos como las garrapatas. Entonces por eso es preferible el sistema intensivo en este caso, ¿no? Como les mostraba en las diapositivas anteriores. La cuarentena también es muy importante y la higiene y desinfección en parideras. Se recomienda hipoclorito al 10%. ¿M? Entonces ya sabemos que primero la limpieza y después la desinfección. La campilobacteriosis, bueno, esa es una bacteria, casi que la mayoría son bacterias. Esa es por Campylobacter jejuni, Campylobacter fetus. La transmisión, ya sabemos, secreciones, fómites. Esta, bueno, también es por artrópodos y alimentos contaminados. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los artrópodos son moscas, aquí como les puse la imagen. Los signos clínicos también, abortos en ese último tercio de la gestación, ya cuando estábamos esperando, bueno, pues ahí está el aborto, infertilidad. Y esta en particular tiene el tema de la enteritis. Entonces aquí si se dan cuenta está la imagen de ese intestino súper sanguinolento, inflamado. Entonces esta sí es diferente al resto, porque por ejemplo en una necropsia vamos a ver un intestino así bastante pues feo, engrosado. Entonces hay que tenerle cuidado. Pues por lo menos se puede sospechar de campilobacteriosis, pues el médico veterinario. El tratamiento, pues los antibióticos se ha mostrado que pueden ser útiles para los casos de enteritis, ¿sí? ¿Qué es la enteritis? Enteritis es la inflamación de ese intestino. Entonces puede ayudar porque muchas veces la inflamación es por una proliferación bacteriana súper elevada. Y también ese tratamiento antibiótico ha demostrado que si, por ejemplo, hay un brote de abortos, que el productor está teniendo muchos abortos, se ha demostrado que puede disminuir el tema de los abortos. Pero pues habría que evaluar esa efectividad. Mm, bueno, esta también es zoonótica. La prevención es control de roedores e insectos, manejo de esas aves silvestres, entonces que ojalá no entren palomas o poner, digamos que mallas o preferiblemente tejas, porque pues las mallas dejan pasar la popó de las palomas, ¿no? Esa es otra. Higiene y desinfección de instalaciones, evitar la contaminación fecal de alimento o agua, entonces hacer unos abrevaderos que sean lo suficientemente altos para que los animales no alcancen a hacerse popó y chichi en, en estos lugares donde consumen agua o alimento. Y pues siempre preferir evitar el ingreso a animales nuevos, o si se va a hacer, pues hacerlo bien. Entonces pues ahí les queda. La listeriosis, ya casi acabamos, la listeriosis es esta enfermedad que uno ve bastante en redes sociales últimamente, que son los animales caminando en círculos. Entonces todos dicen que son los ovnis. Bueno, pues no son los ovnis, o por lo menos la listeriosis provoca esta enfermedad
que se llama la enfermedad pues, de la caminata en círculos. Ahí como podemos ver hay un rebaño que está caminando en círculos. Entonces esta es una bacteria que se llama Listeriosis ivanovi o también puede ser Listeriosis monocitogenes. La transmisión es diferente a todas, la mayoría. Es por un consumo de ese ensilaje, puede ser de maíz, contaminado con este tipo de bacteria o con un pH muy elevado. El pH elevado quiere decir que está muy alcalino, que no está tan ácido, ¿sí? Eso es lo que quiere decir el pH elevado. Los signos clínicos también abortos en el último tercio, más bien brotes, mortinatos, septicemia es como una infección bacteriana generalizada en esos animalitos que nacen, entonces nacen putrefactos, huele muy mal, mm, hay retención de la placenta, la encefalitis, entonces porque un productor me decía, pero ¿por qué están caminando en círculos? Entonces yo pues le explicaba que es por un tema de encefalitis, o sea, se les inflama el cerebro, esta bacteria logra inflamar el cerebro, entonces un dolor bastante fuerte, porque imagínense uno se le inflama el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos empiezan a caminar, o lo que se ha estudiado es que empiezan a caminar por ese hemisferio donde tal vez está un poco más inflamado. Entonces, tal vez, por ejemplo, sea el derecho en este caso. Entonces, el derecho empiezan a caminar en círculos a mano derecha. Sí, eso también se da creo que es también una estimulación como de nervios, pero bueno, ahí ya es como fisiopatología, pero más o menos es el por qué caminan en círculos y hay una intoxicación de la sangre. ¿Listo? El tratamiento, pues a este sí hay una mala noticia porque ya hay resistencia antibiótica súper reportada. Entonces, claro, el productor se pone a dar antibióticos a lo que él cree y realmente genera una resistencia. Entonces ya cuando, o bueno, también hay médicos veterinarios, ¿no? Ya cuando llega el médico veterinario, pues no hay mucho que hacer porque ya hay bastante resistencia antibiótica. Entonces nada que hacer, los ovnis se llevaron esos animales, nada que hacer, hay que eliminarlos. La zoonosis, bueno, zoonótico, entonces hay que tener mucho cuidado. Es más, creo que en humanos también puede provocar esa caminata, pero no es muy vista. En humanos, pues sí, el tratamiento es mucho más eficaz, gracias a Dios. La prevención, pues proporcionar un ensilado de buena calidad. El ensilado tiene que tener un pH bajo, o sea, quiere decir que va hacia lo ácido. Control de rueda. Ah, bueno, en cuanto a eso también hay que tener en cuenta que cuando se da el ensilado, entonces muchas veces no quitan la capa pues superficial, entonces lo ideal es quitar esa capa porque ha estado en contacto o más en contacto con la superficie, entonces puede tener el pH alterado. La cuarentena, que esa ya la hemos hablado, y la eliminación correcta de desechos provenientes de abortos, ya sabemos, incinerar, enterrar, desinfectar como es, limpiar primero. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema de dónde se compran los ensilados, qué pH tienen, digamos que se cuidaron, se mantuvieron. Aquí está esta imagen de estos ensilados muy bonitos y muy cuidados, pero uno a veces entra a las fincas donde este papel blanco se ve más lo de adentro que lo de afuera, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque tiene que ser pH ácido. Por eso es que también está tan propagado de animales. Esta enfermedad le da a muchos animales silvestres, humanos. Entonces por eso es que entra el terror de los ovnis, como les decía, pero no, realmente no es eso. Y finalmente, la leptospirosis, esa también es una zoonosis. Todas las que hablé son zoonosis, todas son infecciosas y todas provocan abortos. Entonces, la transmisión es por consumo de agua o alimento, también por el tema de las secreciones que ya hemos hablado, orina, mucosas. Los signos clínicos casi que los mismos si se dan cuenta, abortos, mortinatos, cabritos débiles, infertilidad. En este baja bastante la producción de leche. En cabritos puede provocar fiebre, anorexia, ictericia, que es la coloración amarilla, así como está este fetico ahí al lado, bueno, más o menos así amarillito. Anemia, o sea, más bien se ven blancos, o sea, pueden ser blancos o pueden ser amarillos. Diarrea, hemoglobinuria, que es esa orina como con trazas de sangre, como rojiza. El tratamiento que se ha reportado también antibióticos, pero entonces mucho cuidado, o sea, digamos, este seminario no es para decirles, no, hay que dar antibiótico, no.
es más bien como para resaltar la importancia que por lo menos hay un tratamiento y que hay que ser muy cuidadosos con cómo yo empleo ese tratamiento, ¿no? Y no agotar las últimas gotas de antibiótico, pues para, digamos, sin ningún tipo de criterio y dar antibióticos. No, eso no es lo que se busca. Entonces, antibióticos, aquí por ejemplo se manejan doxiciclina, también, por ejemplo, se manejan, bueno, eso es una tetraciclina. También se manejan penicilinas, estreptomicina, pero bueno, pues realmente es el médico veterinario el que se encarga de eso. También se hace una terapia de líquidos, porque puede haber deshidratación. Terapia de líquidos son esos líquidos intravenosos que le ponen a los animales. Transfusiones de sangre pueden llegar a requerir, bueno, en cabras la verdad es que no he hecho la primera, pero los he visto en televisión, pero pues sí existen, ¿no? Transfusiones de sangre. No son tan comunes, pero bueno, realmente sí vale la pena incentivar este tema de tratamientos, ¿no? Y asistencia respiratoria. Prevención, pues hay vacunas, ya como las mencionaron. Hay vacunas aquí en Colombia, hay de leptospira de varias familias, entonces lo ideal es vacunar. Pasteurización de la leche, el aislamiento y tratamiento de enfermos, eso ya lo sabemos. Suministrar agua potable es muy importante porque esta se puede propagar por agua contaminada por la fauna silvestre y su chichi, popó en el agua, bueno, se puede propagar. Cuarentena y pruebas para animales nuevos y finalmente la desinfección con hipoclorito de sodio, que ya se han dado cuenta que puede ser nuestro mejor amigo. El etanol también al 70%, amonio, formol, detergentes, entonces ellos van a ser como los que nos van a ayudar en el tema de desinfección. Listo, entonces bueno, finalmente como conclusiones ya digamos que hemos podido ahondar en ese cuidado, en ese manejo de los partos y los abortos, porque realmente es la fuente por excelencia, como les dije, de propagación de enfermedades, no solo para ellos, sino también para nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado, no hay que esperar hasta que nos den ese tipo de enfermedades para pues ponernos las pilas. Hacer un correcto ingreso de animales a la finca, saber de dónde son, ya les dije que digamos que un historial se vacuna ya, contra qué se vacuna, cómo hacen el manejo, ¿sí? Y lo ideal es que, por ejemplo, hay muchas fincas que dicen, no, yo comparto el macho con la finca de allá, y no es bueno porque yo manejo, digamos, a uno lo contratan para una finca y uno sabe cómo es el plan sanitario de esa finca, pero no sabemos cómo sea el de la otra finca, entonces no hacemos nada controlando todo, hasta el perro, y pues prestarle un macho para arruinar todo el trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y realizar una correcta limpieza. Entonces, no, yo digamos quería andar aquí en el tema de cuáles desinfectantes, cuánto tiempo, cómo hacerlo, pues para que realmente sea correcta esa limpieza y desinfección. Entonces, bueno, pues la medicina preventiva es muy importante y es mejor que la medicina curativa. Vale, entonces muchas gracias por quedarse hasta ahorita. Hola, hola. ¿Ya me Hola. escuchan bien ahí? Sí. Vale, listo, genial. Por aquí tenemos algunas preguntas. Vamos a compartirlas contigo de una vez. Desde aquí están. Buenas noches. Nos dice por aquí Eduard Kuhn que él usa Coopersol, es decir, levamisol al 23%, porque no posee efectos teratogénicos en el feto. ¿Qué otro desparasitante puede usar? ¿O no lo cambia? ¿Deja ese que le recomiendas? ¿Me dijiste cuál es el levamisol? Levamisol, sí. Vale, pues en realidad, o sea, aquí no, la idea no es como acribillar a un antiparasitario, realmente ellos no son malos. Lo que yo mencionaba, hay que saber cuándo es parasitar, ¿no? Entonces, para el señor que realiza la pregunta, sería más bien yo te recomendaría desparasitar antes de la monta, entonces ahí no hay ningún tipo de problema, ya tú estás más seguro de que pues está preparada, lo que yo te decía, la cabrita está bonita y arregladita para que el macho pues pueda montarla y disminuya como esa probabilidad de pérdidas, ¿no? Hay que disminuir la probabilidad. Ya si por ejemplo, realmente yo lo que hago, si yo voy a desparasitar, necesito un animal que, o sea, es un animal que tiene una famacha
mejor dicho, blanca. O sea, que yo digo, no, Dios mío, este animal hay que desparasitarlo ya, ya, ya. Entonces, por eso manejo en famachos ya, ya muy altos, ¿sí? ¿Qué más? También cuando es un animal, por ejemplo, que está muy desnutrido. Entonces yo miro varios aspectos antes de la desparasitación, ¿no? No solo es desparasitar porque va a tener la cría, no, sino realmente sí lo necesita y eso sería yo. Yo evitaría desparasitar, la verdad. Y si voy a desparasitar, es porque el animal, yo decía, está en riesgo de vida, entonces toca desparasitarlo y ojalá con una concentración. Es que, ¿qué es lo que pasa? Si se hace concentraciones muy altas o muy bajas también es malo, ¿no? Porque si es muy baja puede generar resistencia. Pero si es muy alta, pues también puede generar problemas congénitos. Puede que el animal sí tenga término, pero puede tener problemas congénitos. Entonces, mi recomendación es no desparasitar realmente, si no lo requiere. Vale, sí, mañana vamos a estar profundizando harto sobre ese tema de desparasitación selectiva, porque pues definitivamente creo que ese es otro dolor, así como los abortos que estábamos viendo aquí con la doctora Patricia, son un completo dolor de cabeza, los parásitos son otro peor. Y mañana vamos a hablar bien de eso y también vamos a estar consultando. Bueno, Andrés Laureano nos le levantó la mano adelante, Andrés. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la charla, pero quisiera preguntarle una cosita. Usted acaba de decir que desparasitaría solamente si la famacha estuviera ya demasiado baja. La anemia que conlleva a esa famacha ya prácticamente blanca, ¿no sería también un riesgo para el aborto? Listo, bueno, digamos, aquí por lo menos nosotros manejamos una desparasitación con famacha, condición corporal. Muchas veces si uno tiene dudas de la famacha se hace un cuadro hemático, un hematocrito donde yo digo, bueno, qué tan anémico está ese animal? Entonces, aló, hola, ay, creo que me salí. Vale, vale, no te preocupes. Sí, 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 vi que se quedó como congelada la imagen. Ay, qué pena. ¿Hasta qué parte llegamos? Estabas comentando pues lo de las herramientas que se utilizan Ah, para ok, sí. poder definir si vas a desparasitar o no. Ay, creo que quedé doble. Espérate aquí ya. Listo. Entonces, bueno, yo por lo menos manejo el tema de la famacha, el tema de la condición corporal y el tema del cuadromático. Uno puede hacer un cuadromático ahí en campo. Entonces, a veces pasa, ¿no? Cuando uno está mirando bastante la famacha, puede alterar el color de la mucosa. Entonces, lo mejor sería hacer un cuadromático que se pueda hacer en finca y sería evaluar, bueno, este animal, qué tan mal está, ¿no? Si realmente por famacha y por condición corporal requiere una desparasitación y si ya está muy malito, entonces ya uno tiene que emplear es otro tema de como de tratamiento ya. Uno maneja hasta cobre, maneja también el tema de eritropoyetina, lo he llegado a manejar en animales. Entonces, bueno, lo ideal es que sí siempre sea preventivo, que sea un animal que yo antes de la monta pues desparasite y no llegar como a esa última instancia de que no desparasité y no hice. Realmente ya la desparasitación en los últimos tercios, en el último tercio de la gestación es muy riesgosa. Se ha demostrado, imagínate, un 83%. Entonces es bastante, bastante alta. Ya habría simplemente hay que elegir salvar a la madre realmente, porque ya la cría pues puede que se pierda. Entonces, a veces uno empieza como a empezar a decidir, a hacer esas decisiones difíciles. Entonces, bueno, ya no desparasité y ya esta cabrita, digamos que ha estado con bajita condición corporal, pues nada, me toca salvarla a ella y ya la cría yo, como dicen por acá, le echo tierrita porque ahí ya, o sea, puede que nazca, sí, ojalá naciera, pero también puede tener esos defectos congénitos, entonces son más problemas. ¿O tú qué opinas, Moni? Sí, eso también te iba a comentar, pues hay varias cosas ahí, ¿no? Que tener en cuenta. Uno es el tema de con los caprinos, más que con los ovinos.
encontramos que las cabras tienden a tener con mayor frecuencia abortos, Andrés, y mira que una de las causas principales es la parte nutricional. Dentro del lo que vamos a ver mañana seguramente, porque pues yo aprendí todo ese tema de desparasitación selectiva con el grupo de investigadores que mañana va a estar acompañándonos todo el día con el tema de parásitos, se toman varios factores en cuenta, como estaba diciendo la doctora Patricia Cruz, ¿no? Uno es el conocer la famacha, ¿no? Ese es un primer indicador, pero tienes que mirar el pelaje del animal, la condición corporal del animal, ojalá hacer un coprológico para poder tener seguridad del tema parasitario. Incluso aún en animales no gestantes, ellos hacen este tipo de controles por la resistencia antihelmíntica que ya tienen, antihelmínticos, perdón, que ya tienen allá en México. Hay granjas donde estuvimos haciendo evaluaciones y encontraron resistencia incluso a 4 familias de desparasitantes, ¿no? Aquí con la pregunta que estás haciendo, cabe resaltar nuevamente la importancia de un plan sanitario bien planeado, ¿no? De por qué no debemos tener a unas hembras con ese tipo de famachas y ese tipo de condición corporal, pues al momento de la gestación, ¿no? Es bastante inadecuado, es bastante riesgoso, como tú lo estás diciendo, porque obviamente una anemia de ese tipo puede causar abortos. Y ya vienen ese tipo de decisiones, como nos decía Patricia, bueno, ya con un animal que llega a ese tipo de famacha, ¿qué hago yo? ¿Sí? ¿A quién debo salvar o a quién debo proteger? Pero la idea es que no tengamos que llegar a tomar ese tipo de decisiones ni que tengamos un animal de ese tipo. Y todo esto es un enlace de prevenciones. Mañana con la última charla que vamos a tener también se van a dar cuenta que los parásitos son más o responden más efectivamente a un montón de medidas. Colaborativas entre nutrición, buenos momentos del pastoreo, utilización de alternativas mucho más naturales, digámoslo así, que incluso hasta ellos mismos seleccionan a través de su comportamiento ingestivo para poder hacer un control de los parásitos, porque ese es el otro punto, ¿no? Siempre los vemos como algo negativo y finalmente son parte de lo que el ecosistema necesita para hacer su equilibrio. Ellos no están ahí porque sean los malos del paseo, porque está mal que estén ahí, sino que nosotros mismos, al alterar el ecosistema, ¿sí? Al cerrar un sistema de producción, sobrepastorearlo, hacer malos manejos con los animales, hemos propiciado las condiciones para que estén ahí. Entonces, hay un montón de medidas que mañana vamos a ver para poder evitar llegar a ese punto que nos comentas, ¿sí? Y pues ahí experiencias personales que he tenido con el tema de desparasitación de animales que pues llegan a estar gestantes con problemas de famacha, problemas de condición corporal y todo el rollo anteriormente mencionado, pues resulta a veces más perjudicial el remedio que la enfermedad, ¿no? Porque terminan los animales teniendo una muy mala respuesta al desparasitante o no tienen ninguna respuesta y el cuadro sigue empeorando porque es que suele pasar también que desparasitan y como que ya se les olvida el tema, ya se desparasitó, se vitaminizó y cuando vuelven y te llaman es para, el animal ya se murió. Entonces, tampoco he tenido así una respuesta muy efectiva ante ese tipo de situaciones, por eso lo mejor es evitar llegar a ellas en mi concepto. Ok, muchas gracias. Sí, yo entiendo que el manejo tiene que ser un poco más integral y ese tipo de cosas, Sí, sí. pero muchas gracias por su respuesta, muy amables. Vale, Andrés, gracias a ti por la pregunta también. Súper. Bueno, vamos por aquí con la pregunta de Dorian. Gabriel nos dice, buenas noches, el golpe de una cabra a otra, teniendo en cuenta que una de estas está preñada, ¿podría causar un aborto? Sí, efectivamente. Pues lo que, digamos, los traumatismos son bastante comunes cuando las hembras preñadas no las aislaron o ni siquiera saben si están preñadas. Entonces, ellas, recordemos que las cabras, ellas manejan como su alfa, ¿no? Y también el tema de la alimentación. Entonces, son animales que se pueden pelear por el tema de la alimentación. Es común que lo hagan. Y ellas, pues claro, manejan el tema de sus cuernos. Son bastante fuertes. No sé si han visto el video cuando una cabra golpea a una vaca y tumba a la vaca de ese golpazo con la cabeza. Son animales que están diseñados para generar un golpe
de una fuerza bastante grande, entonces claramente puede generar una pérdida de la preñez, eso sí, no hay nada que hacer. Vale, nos pregunta familia CR, ¿en Colombia realizan el diagnóstico de melitensis? Que yo sepa, no, hasta donde he preguntado con el ICA aquí no. No sé si tú de pronto tienes datos, Patricia. Pues ahí en ese laboratorio que hicimos la explicación del toxoplasma, y como aparecía en el mapa, es tal cual como empezando a mirar cómo diagnosticar brucela. Puede que sí la haya, es lo que decíamos, está subdiagnosticada. Ellos dicen que sí la hay, pero pues no se ha diagnosticado. Entonces realmente aquí todavía es difícil ese tema, lamentablemente. Sí, y lo peor es que ya hubo un caso en humanos que reportaron, ay, yo no me acuerdo si fue este año, el año pasado acá en Colombia, de Brucella melitensis. Y aún así no, pues aquí no hay. En teoría no hay. Nos dice Andrés Urán por aquí, si una cabra que tuvo algún aborto durante su vida reproductiva, las hijas de ese ejemplar pueden nacer y crecer con problemas reproductivos. O sea, lo que quiere decir él es que si su madre aborta, hay probabilidad de que las hijas aborten. Sí, que si las hijas pueden heredar, digámoslo así, como esos problemas reproductivos. Pues mira, realmente en causas no infecciosas no está reportado, no está reportado, aunque yo sí, digamos que sí es una cara, hay que identificar por qué está teniendo el aborto, ¿no? Porque ya como mencionamos hay muchos tipos, infeccioso y no infeccioso, entonces si más bien yo estoy alimentando mal o si más bien es una cara que estoy haciendo un manejo que preciso siempre vacuno o las estreso o algo, yo primero descartaría todo ese tema, porque son bastantes los temas que hay que descartar. Y también el tema de de porcentaje normal de aborto, o sea, normal entre comillas, que es un 2%. Entonces, si es una cabra que siempre me aborta, yo más bien haría primero el descarte de todas esas posibles causas y ya como último tal vez pensaría que puede llegar a heredar, pero no se ha demostrado, realmente no se ha demostrado. Yo primero miraría todas las que se han demostrado para descartar efectivamente o sospechar que es las hijas también, pero realmente no hay reportes y tampoco lo he visto. Entonces, mi respuesta sería que no, por lo menos en la actualidad, no hay reportes. Vale, perfecto. Sí, hay que, sobre todo depende de la causa, ¿no? Ya si estamos hablando, no sé, de alguna malformación, de algún problema genético, algo así, sí hay posibilidad de heredarlas. Ahora que de pronto tú veas que en el rebaño persiste un problema reproductivo, entonces ya alguna de las enfermedades que nos comentaba la doctora Patricia puede estar en tu aprisco, o sea, no es que la esté heredando la cabra, sino que la enfermedad está ahí y no se ha controlado. Y ahí pues valdría la pena aplicar alguno de los procesos de desinfección, profilaxis y prevención que vimos a través de la charla. Nos dice por aquí Granja Los Criollos, ¿cuál desparasitante usar para los gatos y cada cuánto? Bueno, mira, aquí en Colombia, no sé, bueno, no sé de dónde nos hablará. Si son Aquí en de Colombia. Colombia. Ah, sí. Ah, bueno, aquí, por ejemplo, hay unas pipetas que se manejan, se llama Advocate, por ejemplo, yo las manejo en fincas y esa efectivamente tiene acción sobre toxoplasma. Entonces, lo ideal es que digamos, la pipeta promete un mes de protección como tal, contra no solo toxoplasma, sino también pulgas, también el tema de garrapatas, si por ejemplo hay ácaros. Entonces es como bastante completa esa base de como de imidacloprid, Moxidectina creo que trae. también moxidectina bueno, imidacloprid. Entonces ese se pone cada mes. También hay que hacer el manejo de los roedores, ¿no? Porque si yo tengo mucho ratoncito por ahí, pues está todo el tiempo la enfermedad latente, porque como mencionaba, los ratones o digamos que esa fauna silvestre, más que todo este tipo, puede propagar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y también evitar, digamos, sí, puede que yo le dé la pipeta, pero ¿y si yo le estoy dando carne cruda?
y si yo estoy dejando los fetos por ahí, se los está comiendo, entonces hay que abarcarlo todo, ¿sí? Es como una vista muy holística de no solo la pipeta, sino todo lo que mencionamos para que sea efectivo el tratamiento. Vale, listo. Por aquí bueno, nos comenta, creo que es más un comentario. Andrés dice, normalmente en gatos lo ideal es hacer una desparasitación cada 3 meses. Los productos ya varían según su preferencia o recomendación veterinaria. Sí, eso es como el tiempo máximo de espera, ¿no? Ya aquí algo que nos hacía como énfasis la doctora Patricia es que pues depende de la exposición, también podemos hacer desparasitaciones más seguidas o más lejanas, ¿no? Nos dice Andrés Urán, Es que ¿cuál ahí es también el...? sabes cuál es el tema. Sí. El tema es que hay diferencia en desparasitantes Ajá. internos y desparasitantes externos. Los desparasitantes internos que son para nematodos, estos, el tema de los gusanos del corazón. Todo el tema de gusanos, yo, por ejemplo, también lo manejo 3, 4 meses, efectivamente. Porque pues el gato puede estar comiendo pasto, puede estar comiendo, porque ya sabemos que ellos comen pasto, no solo comen carne. Y ya para el tema de pulgas y garrapatas, si los medicamentos o las pipetas prometen un mes, a menos de que le pongas una Bravecto, por ejemplo, un Bravecto maneja ya hasta 3 meses, pero ahí habría que revisar porque no creo que tenga acción para toxoplasma. Entonces es por eso, o sea, hay que diferenciar en cuanto a la desparasitación interna y externa, y esa que mencionamos de la pipeta Advocate tiene mucha más acción como para externos, ¿sí? Pero de todas maneras, pues sí, está válida el comentario de que es cada 3 a 4 meses, porque efectivamente para internos eso es lo recomendado, totalmente de acuerdo. Vale, nos dice por aquí Andrés Urán, ¿cuál es el pH ideal del silo para poder ser consumido por las cabras? Normalmente en los silos o en el proceso de ensilaje, lo que uno busca es bajar el forraje o el grano, lo que uno haya ensilado, hasta un pH de 4, ¿sí? Cuando ya llega a ese pH de 4, que como nos decía la doctora Patricia, debe ser un pH ácido, ya ahí se detiene como esa actividad bacteriana y lo ideal es que se baje lo más rápido posible para que las bacterias que estén ahí pues consuman de forma muy rápida bueno, de forma muy rápida, no, sino la menor cantidad de nutrientes para que se baje muy rápido el pH y ellas gasten la menor cantidad de nutrientes de ese forraje. Eso es lo que buscamos realmente. Ahí metí la cucharada, mejor dicho, por lo que así también me encanta la nutrición, entonces eso te puedo comentar respecto ya como a temas técnicos del ensilaje, ¿no? Nos dice por aquí Jimmy Jiménez, ¿qué cantidad o porcentaje de proteína es ideal en el último tercio de gestación y hay problema de aborto por inclusión de proteína en exceso? Bueno, eso también es muy nutricional, así que lo voy a contestar con tu permiso, Patricia. La idea de la proteína al final es que sí va a aumentar el requerimiento. Em, de hecho, de hecho, lo que se ha estudiado en el tema nutricional es que en ese último momento de la gestación, mm, con solo por el tema de espacio, que nos lo mostró muy claramente la ingeniera Lupe, ¿sí? Si vieron ese espacio donde estaba el rumen y los fetos, bueno, por ese tema de espacio principalmente el animal no tiene la capacidad de comer mucho alimento. Entonces ahí nos toca optimizar materias primas y aquí la proteína para el feto también se vuelve un nutriente muy importante porque si bien lo que más limita la nutrición en rumiantes es la energía, en ese momento la cabra no tiene la capacidad de consumir la energía que necesita para poderse mantener y poder mantener los fetos. Entonces, para los fetos la proteína se vuelve como ese insumo, segunda opción, cuando ya no, cuando necesita más energía y no hay componentes como los carbohidratos para producir energía, utiliza proteínas. Se cree que más o menos el 40% de los requerimientos energéticos de los fetos en esta última parte de la gestación provienen de esas proteínas. Entonces sí se aumenta bastante el requerimiento. Más que una cantidad, porque depende un poco de la raza, de cuántos fetos vienen y demás. Lo que se recomienda en términos prácticos es aumentar entre 200 y 400 gramos el aporte de alimento concentrado de balanceado en la dieta. Si bien la idea, como nos dice la ingeniera Lupe, es reducir
el gasto en temas de concentrado, más ahora con los costos, hay unos puntos o unos momentos específicos en la producción donde vale la pena usarlos porque pues van a garantizar, por ejemplo, aquí como nos decía la doctora Patricia, que no haya un aborto por desnutrición, ¿sí? La cabra no tiene los recursos para mantener esa gestación, va a abortar. Entonces, ese último tercio donde se acaba el espacio, como vimos en la presentación de la ingeniera Lupe, pues sí vale la pena incluir ese concentrado. 100 gramos en la mañana, 100 gramos en la tarde. Si de pronto es una gestación simple, 200 en la mañana, 200 en la tarde, si ya es una gestación con más de un feto. Entonces esa sería como la recomendación práctica, Jimmy. Andrés nos dice, nosotros hicimos una vez una transfusión, no en caso de aborto, pero sí en caso de defensas excesivamente bajas, pero no nos fue tan bien. Nos cuenta por aquí Andrés como experiencia con el tema de la transfusión. Aquí dan muchas gracias, muy claro todo, que si es viable que puedas ofrecer tu número. Tú estás ahí en el grupo de WhatsApp, Patricia, entonces si quieres escribir tu número aquí y en el grupo de WhatsApp para que puedan contactarte, para que puedan hablar contigo pues contratar tus servicios o consultarte o lo que necesiten, porque pues aquí tenemos a la doctora Patricia en Colombia manejando estos temas sanitarios. ¿Listo? ¿Qué tan seguro es el Sidectin para desparasitar en hembras preñadas? Creo que es la modoxidectina, Gustavo. El Sidectin, no sé si ese es un nombre comercial o es un compuesto activo. Creo que es el nombre comercial. Sí, eso Es como estoy temas a base revisando de acá. moxidectina. Ajá, sí, al 1% y creo que sí es moxidectina. A ver, ahora se demoró en abrir para saber si es la moxidectina. No sé si tú lo has usado, pues hasta donde yo he usado la moxidectina en animales en general es muy segura. ¿Me preguntas a mí? Sí, sí, sí. Y creo que no, Eh, hasta donde recuerdo no hay problemas o no tiene efectos en animales gestantes. Eso, aquí ya confirmaron y sí, ya me abrió también, es moxidectina al 1%. Sí, la moxidectina hasta donde se es demasiado segura, además por lo que es tópica, la absorción es como más lenta y menos agresiva, digamos, para el animal. No sé, Patricia, si de sí, pronto total. tienes Es idea. que cuando la absorción es dérmica, yo creo que es más como inocua, más segura también para el tema de los animales. Y no, realmente no, pues, bueno, yo no soy la profesional en antiparasitarios, mañana los vamos a tener, pero si es verdad que no, pues yo no he tenido problemas, tampoco he escuchado, y a veces que pues uno lee y está todo el tiempo informándose, no he visto como reportes importantes de ese principio. Vale, sí. Sí, mañana vamos a hablar de eso. Ese, de hecho, allá en México ha sido así como la última opción para las granjas que les contaba que no han tenido ya ningún desparasitante que les sirva, ese han usado. Nos preguntan acá que si afecta el escarabajo estercolero. Uy, te mentiría porque ese dato sí no lo tengo. Como no es algo tan usado por el tema también del costo del desparasitante, porque ese es costosito, la verdad, pues no he indagado mucho. Ah, estás confirmando que no afecta, ¿sí? Ah, yo no sé si es pregunta o es confirmación. Ah, de pronto hay que nos escribas familia CR para saber si es pregunta o confirmación. Ah, confirmación, perdón. Que además de no afectar a las hembras, no afecta al escarabajo estercolero.